cosa con todas las parafernalias que ustedes ya saben, y en asistencia respiratoria mecánica. Así que aquí tienen para observar un montón de cosas que yo, si le quisiera preguntar, le diría, bueno, ¿qué es esta cicatriz? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene este color? Fíjense que acá en el brazo del paciente también se nota gran sufusión hemorrágica, una gasa que está manchada con material purulento, una serie de cosas que se ven en este tipo de pacientes. La misma historia que les dije recién. Llegamos a las 8 de la mañana y el que estuvo anoche y el que estuvo anoche dicen, bueno, ahí te lo dejamos a fulanito ventilado, tiene ahí un poco de secreciones, fíjate a ver qué pedo el laboratorio, yo me voy, chao. Y ahí quedamos nosotros. No hay mucho sobre la cantidad de insuficientes respiratorios de resistencia y de corriente, digamos, pero es una población importante. Si ustedes quieren estudiar insuficiencia respiratoria, pueden hacerlo a través del COSIO, del LOBESIO, las clínicas de terapia intensiva o tratado de medicina interna de Cecil. Cualquiera de ellos tiene insuficiencia respiratoria bien explicada y dada. Nosotros vamos a empezar así, con definición, clasificación, causas más frecuentes, fisiopatología, manifestaciones clínicas, estrategias terapéuticas, conclusiones, y después vemos otra cosa. ¿A qué se define como insuficiencia respiratoria? Insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio para realizar un intercambio gaseoso eficaz y adecuado a las necesidades metabólicas del organismo. Eso es muy académico, pero a mí con que me digan es la incapacidad de mantener un volumen minuto respiratorio adecuado, ya está. Para mí es suficiente, no necesariamente toda esta parafernalia, pero sí se sabe que evidentemente si es insuficiencia respiratoria será que no puede realizar intercambio gaseoso. Por supuesto que si no lo puede realizar no será eficaz y no será adecuado a las necesidades del organismo. Es decir, es la incapacidad de mantener un volumen minuto respiratorio adecuado de acuerdo a las necesidades del organismo. Punto y aparte. De esa manera lo pueden definir también. Aquí repite y se dice el sistema pulmonar no es capaz de realizar un intercambio gaseoso, ¿no? Tiene que eliminar CO2 y tiene que oxigenar. Esas son las dos cosas. También lo pueden definir de esa manera. Es decir, la insuficiencia respiratoria es el momento o la forma en que en el espacio-tiempo que el pulmón no puede asegurar una cantidad adecuada de oxígeno y una cantidad adecuada de eliminación de dióxido de carbono. Eso es lo mismo. Son definiciones distintas, pero es lo mismo. Es decir, el paciente no puede tener el oxígeno que necesita. También existe una definición bioquímica que se basa en el estado ácido-base, que ustedes ya lo vieron, digamos. No tiene criterios rígidos, pero ¿se acuerdan que yo les dije? Una PO2, una PaO2, una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio y una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio o 5 milímetros de mercurio del valor basal cuando el paciente es poseedor de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El pH debe estar menor de 7,30 con una FiO2 de 0,21, que es la fracción inspirada, que ya le dijimos también cómo era, al aire ambiente, digamos. O sea, un paciente respirando al aire ambiente a 0,21 por ciento de oxígeno, tiene que tener una PO2 por encima de 60 y una CO2 por debajo de 50 si está suficiente. Si está insuficiente respiratorio, tiene que tener una PO2 menor de 60 y una PCO2 mayor de 50. Yo partí las diferencias ahí y siempre le digo a los chicos, partamos la diferencia y pongamos 55. Entonces decimos, tiene que tener por encima, PO2 de encima de 55 y PCO2 debajo de 55 para ser normal, digamos, o para no considerarlo insuficiencia respiratoria y para tener un solo valor. Pero igual, se lo pueden acordar, no es tan difícil, 60-50. Esta es la definición bioquímica. Clínicamente, ¿cómo se puede presentar la insuficiencia respiratoria? Ustedes van a ver que la insuficiencia respiratoria puede ser aguda. Ejemplo, en este momento yo estoy con ustedes, pero me estoy comiendo un durazno
y me trago el carozo, digamos, el carozo y se me queda trancado en la glotis. Eso es agudo. Cualquier obstrucción glótica aguda significa insuficiencia respiratoria aguda. Puede ser crónica, en el caso que yo tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ande por la vida con disnea y con alguna bigotera para manejar el oxígeno, etcétera, etcétera, eso es crónico. Y puede ser crónica agudizada, que es cuando el paciente que andaba con la bigotera por la vida y con una mochila, hace una neumonía agregada y entonces a eso nosotros denominamos insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. ¿Mm? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta o no? No, profe, ¿cómo era podría repetir la reagudizada? La reagudizada es el paciente crónico, digamos que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ya es un insuficiente respiratorio crónico, que anda por la vida porque se va adaptando. La cronicidad hace que el organismo se vaya adaptando a PO2 bajas y a CO2 altas. Entonces anda por la vida con, a lo mejor, con estos valores, menos 60 y mayor a 50, anda con estos valores por ahí, pero crónicamente ya viene de mucho tiempo porque tiene una EPOC. En ese caso, si el paciente se toma una neumonía, se contagia de un germen y se pone una neumonía, como vimos la clase pasada, él pasa a ser un paciente con una enfermedad con insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, la última, esta, porque él ya es un insuficiente respiratorio crónico. Ahora es crónico y se reagudizó por la neumonía, por un neumotórax, por la neumonía, por un golpe, por un trauma, por lo que fuera. Era un paciente crónico y se reagudizó. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, gracias. Vamos. Ahí estuvieron las preguntas. ¿Cómo se clasifica? Tenemos 4 tipos. Bueno, siempre les digo que no hay que decir 4 tipos en el examen, porque después yo te pregunto hasta el cuarto. Entonces hay que decir, la insuficiencia respiratoria se clasifica en, pues no importa que sean 4, 5, 10, los que nos acordemos. Tipo 1 o hipoxémica, es decir, el paciente solamente tiene baja la PaO2, o sea, la presión arterial de oxígeno está baja. Y por eso se llama tipo 1 o hipoxémica. No hay subida de la PaCO2 o de la presión parcial de dióxido de carbono. Hay solamente caída del oxígeno. Entonces, hipoxémica. La tipo 2 es hipercápnica o ventilatoria. En este caso es cuando el paciente no tiene hipoxemia, o sea, está saturando bien, con buena cantidad de oxígeno en sangre, pero eleva la PaCO2, o sea, la presión parcial de dióxido de carbono. Ahí significa que el enfermo no está lavando su CO2. Acuérdense que la definición de insuficiencia era incapacidad para mantener una oxigenación adecuada o incapacidad para lavar la cantidad de CO2 de ese mismo paciente. En el caso de la tipo 2 hipercápnica o ventilatoria, el paciente no puede sacar todo el CO2 que el organismo tiene que sacar y a eso se denomina insuficiencia respiratoria tipo 2, hipercápnica o ventilatoria, por problemas de la caja torácica, del músculo diafragma, de toda su musculatura o por alguna razón específica, él no puede eliminar el CO2 del organismo. A esa se denomina hipercápnica. La tipo 3, que es la que más vamos a ver nosotros en terapia intensiva, o la que más vemos en terapia intensiva, digamos, es la mixta, cuando el paciente ingresa con hipoxemia e hipercapnia. Las dos cosas. Cumple a rajatabla la definición. Cae la PaO2, o sea, la presión parcial de oxígeno, abajo de 60 y sube la PaCO2 o presión parcial de dióxido de carbono a más de 50. Esa sería la mixta.
Y la tipo 4 es esa misma que acabamos de describir, pero acompañada de hipotensión arterial. Es decir, el paciente está más chocado que en los otros casos, digamos. En este caso está con insuficiencia respiratoria tipo 4 mixta, más hipotensión por shock, digamos. Esos son los 4 tipos de insuficiencia respiratoria que van a encontrar descritas. Hipoxémica, hipercápnica o ventilatoria, mixta y mixta más hipotensión. Y vamos a hablar de la tipo 1. La tipo 1, que como yo les decía, es hipoxémica u oxigenatoria. La presión parcial de dióxido de carbono está normal o baja, pero nosotros encontramos por el otro lado hipoxemia, o sea, caída de la presión parcial de oxígeno. El mecanismo que produce este tipo de alteraciones, acuérdense como cuando dimos antes de las vacaciones la fisiopatología respiratoria, alteraciones de la ventilación, perfusión o efecto Schunn. Eso es lo que la caracteriza a la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica. El mecanismo, alteración de la ventilación, perfusión o un efecto Schunn. El efecto Schunn, ustedes saben que es el cortocircuito entre arteria y venosa. Esta es la que se suele ver ahora, por ejemplo, en el COVID, la hipoxémica o oxigenatoria, con PC2 normal o baja, muchas veces. Pero esta es la que se suele observar. Depende de esto la cantidad de oxígeno que le vamos a administrar. Esa es la tipo 1. La tipo 2. La tipo 2, como dijimos, es una insuficiencia respiratoria que depende de la ventilación del paciente. Es decir, tiene la caja torácica alterada, tiene una enfermedad neuromuscular, o tiene un diafragma alterado, o tiene una cirugía muy amplia del abdomen, y entonces lo que hace es retiene dióxido de carbono. A veces sin hipoxemia inclusive. Acá dice hipoxemia, pero a veces sin hipoxemia se asocia a una presión parcial de dióxido de carbono elevada. El mecanismo más importante son la disminución de la ventilación alveolar o aumento del espacio muerto. Es decir, si nosotros le ponemos un tubo orotraqueal al paciente y lo intubamos y alargamos ese espacio, lo que cuando expire no alcanza a sacar todo y ese espacio muerto produce elevación de la CO2. En general, la disminución de la ventilación alveolar es lo más importante, digamos. El paciente no puede, a ver cómo les puedo explicar. El paciente tiene parálisis diafragmática y no alcanza a expandir los pulmones y entonces va acumulando CO2 y no la puede despedir en su totalidad. A esa le decimos tipo 2 o hipercápnica. La tipo 3, como dijimos, mixta, tiene las dos cosas, hipoxemia e hipercapnia. Es generalmente la que se ve en el perioperatorio, lo que yo les decía recién, una gran cirugía abdominal, se asocia al aumento del volumen crítico de cierre, ahora les voy a explicar, que ocurre en el paciente anciano y disminuye la disminución de la capacidad vital, por obesidad, por hilio prolongado del abdomen, por dolor, por cirugía tóraco-abdominal, por drogas o trastornos electrolíticos. El volumen crítico de cierre es el momento en que los bronquios se cierran cuando uno va a expirar y ya producen el corte de la inspiración y la expiración. Ese es el volumen crítico, se denomina volumen crítico de cierre. Por supuesto que piensen sobre paciente, como siempre les digo. Un anciano no tiene una capacidad torácica buena, digamos, y de compresión, de fuerzas para cerrar y abrir los bronquios. Un obeso tampoco tiene la capacidad porque la obesidad le impide ese tipo de cosas. Es distendida el abdomen porque tiene un hilio o dolor, impide que baje el diafragma. Y la cirugía tóraco-abdominal, como por ejemplo
esplenectomía, o drogas o trastornos electrolíticos pueden provocar este tipo de insuficiencia respiratoria, que es la que más vemos nosotros, hipoxemia e hipocapnia, las dos cosas. Baja la PO2 y sube la CO2. Y el tipo 4, la mezcla que tiene ambas cosas, hipercapnia e hipoxemia, pero le agrega hipotensión, se asocia a los estados de shock o hipoperfusión, que después lo vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Puede repetir a qué se denominaba volumen crítico? ¿Cuál? ¿A qué se denominaba qué? Volumen crítico. Volumen crítico de cierre. Hay un momento, digamos, en que el momento respiratorio en que los bronquios pequeños se cierran un poco más de lo que deben cerrarse. El volumen crítico de cierre es cuando no alcanzan a abrirse del todo y se cierran otra vez. Para explicártelo más fácil, digamos, porque es un asunto de presiones. Pero en general el aire ingresa y egresa. Cuando el aire ingresó y el bronquio se cerró, ya no puede ingresar más aire. Y ese es un volumen crítico de cierre, digamos. En el momento que la cantidad de aire hace que y se cierra el bronquio y ya no puede hacer ni intercambio gaseoso, ni meter más aire, ni sacar más aire. Después lo saca lo que le queda, pero en ese momento el volumen, por eso se llama volumen crítico de cierre, se cerró el bronquio y es como que ya tiene que expirar, digamos, pero vos recién estás entrando al aire. Estás entrando así y ya se te cerró, entonces expira cortito, expira, inspira y expira cortito y a eso se denomina volumen crítico de cierre. Después lo vamos a ver bien, pero eso es para que entiendan dónde está el problema, digamos. El paciente no tiene capacidad importante para ingresar la cantidad o fuerza importante como para ingresar la cantidad de oxígeno y tampoco tiene capacidad como para expeler la cantidad de dióxido de carbono que tiene que sacar. Entonces ahí se producen las dos cuestiones, digamos. Hipoxemia, baja la PO2, y hipercapnia, sube la CO2, porque no hace el intercambio adecuado, porque el bronquio ya se cerró y no deja pasar a nadie. Digamos, es como un cierre prematuro, para hacerlo más práctico, digamos. ¿Está bien? Sí, profe, se entendió. Ahí vamos. Y la mixta no tienen problema, asociada a shock y hipoperfusión. ¿Alguien más tiene preguntas? Si no, seguimos. Bueno, la clasificación, ya tuvieron las preguntas. Vamos a las causas más frecuentes. Las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria están ordenadas de acuerdo a nivel anatómico a la izquierda y las causas a la derecha. En el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico pueden aparecer distintas cuestiones. En la placa mioneural, o sea, fíjense de arriba, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, la unión mioneural o la placa mioneural, luego la caja torácica o el abdomen, los pulmones propiamente dicho y las arterias pulmonares. Cada uno de ellos puede provocar una causa de insuficiencia respiratoria. Entonces, en el sistema nervioso central, ¿qué será? Sobredosis, sedantes, accidente cerebrovascular. Esto es sobredosis de drogas, abuso de sedantes o accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. En el sistema nervioso periférico, cuando se ve afectado el sistema nervioso periférico que produce insuficiencia respiratoria, generalmente se ve por hipotiroidismo, digamos, por el mal funcionamiento de la glándula tiroides y escasa posibilidad de transferir los impulsos respiratorios hacia los músculos respiratorios propiamente dicho. La placa mioneural, cuando se afecta la placa mioneural, o sea, la unión del nervio y el músculo, digamos. En el síndrome de Guillain-Barré, en la porfiria, otra enfermedad, en la miastenia gravis o en el tétanos, también en la polimiositis. Todas estas corresponden a la unión de la placa mioneural. Por ejemplo, la miastenia gravis tiene una dificultad en la transmisión entre la
el nervio que llega hasta el músculo efector y el músculo efector. En ese pedacito que queda entre ellos dos se llama placa mioneural, y a esa placa mioneural le faltan elementos colina o colinesterasa, lo que fuera, para provocar la contracción muscular y entonces ayudar a que el paciente respire. A eso se denomina alteración de la placa mioneural y es el característico de la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, digamos. El tétano es una enfermedad infecciosa, ustedes ya la conocen. La polimiositis, que es una enfermedad autoinmune también. Ya, entre los pulmones y las arterias pulmonares, el trauma de cualquiera de ellos, la cirugía torácica por alguna razón, como neumotórax, ¿no? Una cosa así, la cirugía abdominal o tóraco-abdominal, como dijimos, una esplenectomía, la obstrucción de las vías aéreas, ya sea por secreciones, si es agudo, porque es agudo, y si es crónico, si es tardía, digamos, si es insuficiencia respiratoria aguda, pero tardía, por aumento de secreciones, obstrucción de la vía aérea, neumonía, como vimos en la clase anterior, síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, fibrosis o insuficiencia cardíaca congestiva. Cualquiera de estos, si ustedes le preguntan en el examen, causas de insuficiencia respiratoria, pueden nombrarlas a todas, sin necesidad de ordenarlas específicamente por si es central, periférica, placa mioneural. Usted puede decir, las causas son sobredosis, sedantes, accidente cerebrovascular, hipotidismo, Barré, miastenia grave, polimiositis, trauma, cirugía tóraco-abdominal, obstrucción de la vía aérea, distrés, fibrosis, insuficiencia cardíaca. Cualquiera de esas puede provocar como causa más frecuente insuficiencia respiratoria. Estudios que nosotros le hacemos a los pacientes que ingresan, creo que esto ya lo vieron la otra vez cuando estábamos dando. Frotis, esputo y cultivo, el número 1. Generalmente el kinesiólogo se encarga de sacar esputo, cultivos y lo que fuera de la tráquea o de espontáneo. Cultivo y frotis apropiado de los lugares de infección, de cualquier tipo, urinario, hemocultivo, lo que sea. Cuadro hemático completo, que es lo que le pedimos siempre, que ya vimos también en neumonía. La gasometría arterial, que es esta que nos permite hacer el diagnóstico de si la P2 está alta o la P2 está baja, o si la PCO2 está alta o la PCO2 está baja. Una función renal para saber cómo está repercutiendo esto en el riñón y un electrocardiograma. Si después quieren agregar estudios especiales como embolia pulmonar, fracturas costales, neumotor, etcétera, ya van con otros estudios como son radiografía y ese tipo de cosas. Esas son las causas más frecuentes. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Bueno, seguimos. Volvemos al tema que a ustedes les encanta, que es la fisiopatología. La fisiopatología, transferencia de oxígeno y dióxido de carbono, entra el aire alveolar y la sangre capilar. Bueno, ustedes ya saben, ustedes ya vieron, porque yo ya les mostré, cómo viene la sangre venosa con una PO2, una presión arterial de oxígeno, en este caso es venoso, ¿no? Pero presión arterial de 40. De 40. Llega acá y tiene que transferirse. Viene con una P2 de 40 y con una PCO2 de 46. Así viene la sangre venosa desde la arteria pulmonar. Acá le dice claramente abajo. Viene a través de la arteria pulmonar sangre venosa mixta. Ya está mezclada, pero ya viene con detritus de todo el organismo. ¿Mm? Ingresa, vamos a suponer, este es el alveolo y este es el bronquiolo, digamos, y este es el saco alveolar. Estos son los capilares y esta es la salida. Ingresa por acá y tiene que recibir, porque aquí ustedes ya inspiraron, y en la inspiración tienen una PO2 de 100 y una CO2 de 40. Al inspirar, al hacer así, yo inspiro una PO2 de 100, tengo una concentración de oxígeno de 100 y una concentración de dióxido de carbono de 40. Llega ese aire al alvéolo y mientras tanto está llegando por acá la sangre.
como pasa por bordeando el alvéolo, así, de esta manera, ahí se produce el intercambio. Ingresa oxígeno y egresa dióxido de carbono. Es decir, los que nosotros traíamos al alvéolo con nuestra inspiración se van a intercambiar, se van a pasar a este sector y van a ir mejorando esta sangre que venía oscura en coloradita, en roja, porque le está dando 100 de CO2. En cambio, la CO2, acuérdense que acá él traía 46 de CO2, entrega esos 6 milímetros de mercurio y se entrega 6 y se va con 40 milímetros de mercurio. Entonces, el capilar que venía medio parejo entre oxígeno y dióxido de carbono, acá en este momento se carga de oxígeno y se libera de 6 de dióxido de carbono y se va con 100 de PO2 en sangre arterial, digamos, y 40 de CO2. Sangre arterial que acá en este caso es vena pulmonar, porque ustedes saben que está invertido ahí, las venas pulmonares sangre oxigenada y la arteria pulmonar lleva sangre venosa. Debería ser al revés, pero ustedes saben que ahí es así. ¿Se entiende eso o quieren que les explique de otra manera? Entender esto es fundamental, porque con esto ustedes después van a manejar casi toda la insuficiencia respiratoria. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, profe. Sí. Bueno, seguimos. Entonces está clarito esto. Acá ingresa el oxígeno, acá ingresa la sangre, se intercambian, aquí se va con 100 y con 40 acá entregó dióxido de carbono a la próxima expiración y le ingresó oxígeno y se va hacia el circuito materno. Hasta ahí estamos. Transferencia del oxígeno al alvéolo capilar, que es lo que acabamos de ver recién. Esto, transferencia del oxígeno al alvéolo capilar, ahí. Bueno, debe haber, para que se produzca una transferencia de oxígeno al alvéolo capilar, una adecuada presión alveolar de oxígeno. Ojo que la A mayúscula significa alveolar, la A minúscula significa arterial. Una adecuada presión alveolar de oxígeno. Es decir, ustedes tienen que tener una adecuada, acá en el alvéolo, tienen que tener 100 milímetros de mercurio, porque si no, no hay manera de intercambiar. Tienen que tener para la transferencia alvéolo capilar, que todos los días hacemos, debe haber una adecuada presión arterial de oxígeno. Tiene que tener una adecuada difusión de oxígeno entre un lado y el otro, y una adecuada relación ventilación-perfusión. Esta es, para que se produzca la transferencia alvéolo capilar, debe haber una cantidad adecuada de oxígeno en el alvéolo, una difusión adecuada, que se pueda difundir libremente, y una relación adecuada entre ventilación-perfusión. Ventilación-perfusión. Era para explicarles esto, digamos. Ustedes tienen un paciente normal, como su nombre lo indica aquí, van a ver que tiene buen alvéolo, abierto, con surfactantes, etcétera, etcétera, y un capilar que pasa por aquí sin ningún problema. Entonces, aquí ingresan el oxígeno, se intercambia, entrega el dióxido de carbono y se va. Normal. Ningún drama, ninguna alteración de ventilación, perfusión, nada, nada, nada. Ahora, ¿qué pasa si a esta arteria, digamos, a este capilar, nosotros lo obstruimos acá? Si se obstruye aquí, aumenta el espacio muerto, porque aquí no hay intercambio gaseoso. Entonces ustedes van a meter 100 milímetros de mercurio de PO2, pero no lo puede intercambiar con nadie porque está obstruido la arteria o el capilar. Si está obstruido el capilar, aquí no hay intercambio gaseoso. Y eso se denomina espacio muerto. ¿Qué produce el espacio muerto? En general, una alteración de la ventilación-perfusión.
Ventilación buena, perfusión inadecuada. Eso es BQ alto. Ventilación buena, perfusión inadecuada. Ventilación, perfusión alta. En cambio, si ustedes tienen el alveolo colapsado y la perfusión adecuada, aquí van a ver que la ventilación, perfusión es baja, porque la ventilación es menor y la perfusión es adecuada. En ambos casos, esta sangre pasa y no se oxigena. Pasa y apenas se oxigena. Por eso hablamos de alteración de la ventilación, perfusión. Ventilación, perfusión alta, ventilación, perfusión baja. Cuando voy a este otro, cuando aquí existe un elemento que comprime el pulmón, que se colapsa, que hay telectasia o que hay un tumor que afecta a este sector donde no ingresa se produce otra vez un cortocircuito. ¿Por qué? Porque viene la sangre y pasa, pero no se puede oxigenar porque acá no hay nada, no hay un alveolo abierto como este, está cerrado. Entonces, a esto se llama shunt o cortocircuito. Pasa por abajo y no se oxigena. Y esta, la última, es silenciosa porque en este caso ocurren ambas cosas. Silenciosa se le dice, pero en realidad no es silenciosa, digamos, sino que baja la perfusión y baja la ventilación. O sea, el BQ está para abajo, ambos, digamos, bien bajito, no tiene ventilación y no tiene perfusión. Esto se ve en los estados de shock o algunos COVID le digo yo, no, algún COVID muy importante produce ambas cosas. Microtrombos en las arterias y ocupación alveolar que no le permite intercambiar. A esto se denomina silenciosa. Bueno, y aquí le ponemos el nombre y apellido a nuestra insuficiencia respiratoria. Decíamos que era la tipo 1, que es hipoxémica. El mecanismo es el desequilibrio entre la ventilación, perfusión o shunt. En ese caso, lo que ustedes van a ver es esto, digamos. Cortocircuito, shunt. Entonces, lo que va a hacer es, el paciente no le entra la cantidad suficiente de oxígeno, entonces cae ese valor que nosotros obtenemos de la arteria y decimos que él tiene una insuficiencia respiratoria o falla respiratoria tipo 1 o hipoxémica. Y se produce por un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Hay buena perfusión, pero hay mala ventilación. Y eso es el tipo 2 o ventilatoria o hipercápnica, digamos, acá tiene que subir la CO2, hay disminución de la ventilación alveolar y hay aumento del espacio muerto. Disminución de la ventilación alveolar y aumento del espacio muerto. Es esta que está acá. Disminución, acá empieza a bajar un poco esto, porque en la medida que ustedes van lavando esto, va bajando, y después se produce este espacio muerto que no pasa sangre por acá abajo, y el paciente no hace intercambio y se va llenando de CO2, y entonces la CO2 en sangre sube, por eso es hipercápnica. La 3, que es aumento del volumen crítico de cierre o disminución de la capacidad vital, es la que produce las dos cosas, digamos. Ni ventila ni perfunde, ¿entienden? Porque tiene alteración del volumen crítico de cierre. Y la tipo 4, que es la mixta, que tiene además hipotensión, es por hipoperfusión. En general, esa se ve en esta, digamos. La silenciosa, que en realidad produce ese tipo de hipoperfusión porque tiene hipotensión también. Esta es la fisiopatología relacionada con el tipo de insuficiencia respiratoria. Para que quede más o menos claro lo que es el shunt, ahí vamos a ver qué significa cortocircuito. La sangre vuelve al sistema arterial sin perfundir áreas ventiladas del pulmón. Ese es el shunt. Sangre que vuelve al sistema arterial sin perfundir áreas ventiladas del pulmón. Es decir, por eso se denomina shunt o cortocircuito. Pasó de este lado al otro sin
ventilarse, sin intercambiar. Ese es el Shun fisiológico normal. El Shun anatómico, de 2 al 5% del gasto cardíaco, es por la circulación de las arterias bronquiales, coronarias, pleurales, que habitualmente no hacen ese intercambio y pasan en forma directa hacia el otro lado. 2 a 5% del gasto cardíaco es normal que no se oxigene, digamos, para ser más concreto, que no haga intercambio gaseoso, que no se oxigena, del 2 y el 5%. Eso es Shun. El Shun fisiológico es la causa más común de hipoxemia. Es decir, ustedes van a encontrar que el aumento de este 2 a 5% es la causa más común de que ustedes, un paciente con PO2 baja. Aquí tienen. El Shun es un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Baja ventilación, perfusión, causas atelectasia, como ya vimos, enfermedades infiltrativas o conciliativas, broncoespasmo, el uso de vasodilatadores que vence la vasoconstricción hipóxica. Cualquiera de estas causas puede provocar Shun o desequilibrio entre la ventilación-perfusión. Baja ventilación-perfusión. A Shun se lo denomina de esta manera. QSQT. El QSQT es sinónimo de Shun, circuito. Bueno, esto ya es un poco más complejo, pero ustedes van a saber lo siguiente. La presión arterial de oxígeno sobre la presión alveolar de oxígeno es 0.8, o sea, 0,8. Lo que significa que el 80% del oxígeno alveolar alcanza el sistema arterial. Es decir, vamos a traducirlo al castellano básico. Cada vez que yo inspiro profundamente, meto en cada uno de mis alvéolos 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Esa entrada de los 100 tiene que hacer el intercambio e irse por los capilares pulmonares a las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, hacer el latido, salir por la aorta, llegar hasta el dedo gordo del pie, tomarle el dióxido de carbono, volver, todo eso que ustedes ya saben. Pero hay que saber que el índice de PaO2 con Pa mayúscula 2 es de 0,8, lo que significa que solo el 80% del oxígeno que yo ingresé recién alcanza el sistema arterial. Es decir, hay una pérdida ahí que está contemplada, digamos. Por eso se pone que no es el 100%, el 0,8, o sea que el 80% del aire alveolar alcanza el sistema arterial. Y se dice que el Shun es moderado, o pequeño, digamos, si es 0,8. Un Shun significativo, un intercambio, un cortocircuito significativo de 0,25 a 0,5 y un Shun crítico menos de 0,25. Ahora vamos a ver qué significa esto. ¿A dónde queremos apuntar con todo eso? Al llegar a lo que ustedes van a conocer como PAFI. La PAFI no es nada más que esto que les estoy mostrando aquí. Es la división entre la PaO2 arterial y la fracción inspirada de oxígeno. El valor normal es de 500 a 600. Ustedes hagan una cuenta. Si estamos inspirando ahora al 0,21, digamos, por ciento de FiO2, ingresamos 100 de PO2, digamos, tenemos de PO2, ingresamos 0,21, tenemos que dividir 100 dividido 0,21. Eso nos va a dar 500. Respirando FiO2, o sea, a 100% o 1 a nivel del mar, la PAFI es mayor de 180. Este índice se utiliza para ventilar los pacientes en general en el momento que ingresan. Uno dice, cuando ingresa el paciente le toma una muestra de gases y dice, ¿qué PO2 tiene? 60.
¿A qué fracción inspirada? Al 100%. Hay que dividir 60 dividido 100% y eso nos va a dar la relación entre presión de oxígeno y fracción inspirada. Eso se denomina PAFI. PAFI. Lo van a ver escrito y lo van a escuchar muchas veces en los pacientes ventilando o cuando tienen que ventilarse, digamos, porque esto se puede realizar cuando el paciente todavía no está intubado. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, profe. Dígame, Profe, y ahí ¿lo están entendiendo? ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho Para bien. calcular la PAFI, Sí, ¿qué? Para calcular la PAFI se debería llegar al valor ese que estaba antes de 500 a 600. sí. Mirá, en esta diapo tenés un ejemplo, digamos. A ver si te puedo explicar. La relación entre el nivel de presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno, o sea, muestra la severidad de la injuria pulmonar y el mecanismo de la hipoxemia. Y acá lo tenemos clarito, digamos. PAFI, de 301 a 380 hay injuria pulmonar leve. El mecanismo, desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Algún drama hay. Neumonía, tromboembolismo, asma, lo que fuera. Pero tenés una relación entre la presión arterial y la fracción inspirada de 301 a 380. O sea, es leve. Por encima de esto es normal. Si la presión arterial sobre la fracción inspirada da 201 a 300, entre 201 a 300, decimos que la injuria pulmonar es moderada. Y acá hay mecanismo de Schum leve a moderado, es decir, se estaba ahí paseando sangre, o sea, está pasando sangre que no se oxigena, está shunteado, digamos, por alguna u otra de las causas que dijimos. Y si la PAFI es menor de 200, decimos que es severo, este paciente va casi seguro al ventilador. Es severo y el Schum es moderado a severo, por supuesto. O sea, hay mucha sangre que pasa que no se oxigena. ¿Y cómo se llega a estos valores? Es dividiendo la presión arterial de oxígeno que obtenemos por el laboratorio sobre la cantidad de oxígeno que nosotros estamos administrando, que será 21% si está respirando al aire, esto ya lo dieron con Nuria Gotuso. Si ustedes están respirando al aire es 21%, si le ponen una mascarita 24%, con Venturi 28%, con el respirador vamos a suponer 40% y partimos desde 40%, 50%, 60%, 70% de fracción inspirada. Y a eso dividen la PO2 sobre eso. Y obtienen este Schum. ¿Se entendió ahí o quieren que volvamos a repetir? No hay problema si hay que repetir. Porque esto es importante. Esto lo van a ver todos los días. Seguimos. ¿Cómo valoramos nosotros el Schum intrapulmonar? Porque estamos diciendo que hay sangre que viene y no se oxigena, digamos. ¿A dónde va? ¿Qué hace? Nosotros en general, para hacer esto, utilizamos un ejemplo, digamos, para que se entienda esto, porque si no es muy largo de explicar. Si ustedes tienen una PO2 que por oximetría, o sea, porque le sacaron sangre al paciente y lo mandaron a analizar, y el bioquímico te dice, tiene 62 milímetros de mercurio de presión parcial de arterial de oxígeno, presión arterial de oxígeno. La fracción inspirada que nosotros le estamos dando al paciente es de el 50%, o sea, lo tenemos con una máscara como mi barbijo, bien pegada y dándole un flujo importante de oxígeno que me lleva la fracción inspirada al 50%. Entonces, ustedes tienen que dividir 62 dividido 0,5 dividido 50, digamos, si lo quieren ya pasar a... Acá dice 62 dividido 0,5 es 124. 550 menos 124 es 426. Luego, 426 es 4,2. Entonces, para sacar el Schum, ustedes van
van a decir, este paciente tiene 4.26, o sea, 21% de Shun, no es 4 por 5, 20, 21% de Shun. Pero lo que me interesa que saquen acá es esto, la PAFI. La PAFI del paciente es 62 dividido 50. 62 dividido 50, que es la cantidad de oxígeno que le estamos dando, digamos. Eso da 124. Esta PAFI está debajo de esto. ¿Ven? Quiere decir que tiene un Shun moderado o severo. Después hacen este cálculo, la PAFI tendría que haber sido 550 menos 124, que es lo que da 426. 426 dividido 100 para hacer el porcentaje, da acá lo mismo, correrle 2 puntos la coma, 426. Entonces 426 es un 5% es casi un 5%, digamos, que es igual a lo que podríamos decir 21% de Shun. Lo que indicaría, finalmente, para que todo este cálculo, digamos, el 21% del gasto cardíaco pasa por el pulmón sin ser oxigenado. El 21% del gasto cardíaco, de todo nuestro gasto cardíaco, pasa por el pulmón sin ser oxigenado. Si el gasto cardíaco es de 5 litros, quiere decir que hay un 21% de esos 5 litros que no se oxigena y que pasa por el pulmón igual. No es que esa sangre no sirva, digamos, pasa al otro lado y vuelve a iniciar la vuelta otra vez a ver si se puede oxigenar. Pero queda con el 21%, eso, digamos, sabemos que esa parte no se va a oxigenar. Esa es la tipo 1 o hipoxémica. ¿Qué pasa cuando empieza a subir el dióxido de carbono o hipercambio? El paciente no puede no responder con los músculos respiratorios por fatiga, desnutrición o distrofia. Cualquiera de ellas puede provocar dificultad muscular en el paciente que tiene que empujar de abajo hacia arriba la cantidad de oxígeno que le entró oxígeno, hizo el intercambio y después tiene que expeler dióxido de carbono. El aumento del espacio muerto produce hipercambio, es decir, la vimos en el trastorno de ventilación-perfusión, y constituye otro tipo de desajuste de ventilación-perfusión. El espacio muerto. El aumento del espacio muerto fisiológico puede ocurrir en hipovolemia, o sea, pérdida de sangre o caída de su cantidad de sangre, embolia pulmonar, gasto cardíaco bajo, perfusión pulmonar disminuida, ventilación pulmonar con alto volumen, etc. Eso puede provocar hipercapnia por aumento del espacio muerto. Es decir, aumenta la cantidad de sitios que se ventilan pero que no pueden realizar el intercambio gaseoso. A eso se denomina espacio muerto. Acá lo tenían otra vez. El espacio muerto es este. Hay alguna obstrucción por una embolia pulmonar, la sangre no pasa, el aire se acumula aquí, el oxígeno y el dióxido de carbono, más que nada el dióxido de carbono, y cuando ustedes toman muestra de la sangre arterial, lo que van a encontrar es aumento del dióxido de carbono y tal vez tengan una buena, porque puede estar en este sitio, digamos, tal vez tengan una buena PO2, o sea, una buena cantidad de oxígeno, pero no de dióxido de carbono. Esto, por supuesto que ustedes ya lo conocen porque vieron fisiopatología y vieron fisiología, ya lo habrán visto ahí, y saben que la alteración de uno o más factores de la ecuación de ventilación alveolar, esta, digamos, va a provocar hipercapnia. La hipercapnia es producida por la alteración de uno o más factores de la ecuación de ventilación alveolar. La ventilación alveolar, ¿cómo se obtiene? Es volumen corriente menos espacio muerto por frecuencia respiratoria. Donde tienen ventilación alveolar minuto, esta, es igual a volumen corriente menos el espacio muerto por frecuencia respiratoria. Esa es la ecuación de ventilación alveolar. Bueno, este gradiente alveolar arterial no hace falta que lo sepan porque me parece que es demasiado profundo para ustedes por el momento, pero vamos a ir viendo el tipo 2, ventilatoria hipercápnica. Ustedes saben que es disminución
ventilación alveolar. ¿Cómo obtienen la ventilación alveolar? Haciendo esa cuentita, esta formulita que hacíamos recién. Volumen corriente, que es de 500, menos el espacio muerto, que es de 150, estoy hablando de la normalidad, digamos, por frecuencia respiratoria. Esa es la ecuación de la ventilación alveolar, para obtener la capacidad de ventilación. ¿Estamos hasta ahí? Cualquiera de las alteraciones estas, como aumento del espacio muerto, va a provocar hipercapnia y entonces una insuficiencia respiratoria tipo 2. Vamos a la tipo 3. El volumen crítico de cierre. Es el aire exhalado que cuando se alcanza, colapsan las vías aéreas pequeñas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Era como que expiraba y se colapsaban muy prontamente las vías aéreas pequeñas. Y eso se llama volumen crítico de cierre. Normalmente ocurre, pero equivale a un 10% de la capacidad vital. Pero en la medida que uno se va poniendo más viejo, aumenta. Un 10% de la capacidad vital, pero después aumenta. Si aumenta más del 50% de la capacidad vital y sobrepasa la capacidad residual funcional, las vías aéreas se colapsan las vías aéreas y alteran la ventilación por perfusión. Y esto, por supuesto, lleva a una falla respiratoria. Es decir, si ese cierre de las vías aéreas pequeñas alcanza más del 50% en todos los dos pulmones y sobrepasa la capacidad residual funcional, la vía aérea se colapsa y altera la ventilación perfusión. Esto lleva a una falla respiratoria. ¿Hay preguntas hasta acá? Yo después se lo voy a hacer más sencillo esto, pero ustedes sepan básicamente estas cosas y después lo vamos haciendo un poquito más sencillo. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver cómo se presenta el paciente clínicamente. ¿Cómo se presenta clínicamente el paciente? Incrementa el trabajo respiratorio, por supuesto que va a tener disnea. Estos problemas va a tener disnea, incrementa el trabajo respiratorio y manifestaciones propias de la hipoxemia o de la hipercapnia o de ambas y manifestaciones de la enfermedad de fondo. Este sería el cuadro clínico que nosotros tenemos que buscar. Vamos a encontrar un paciente con disnea, con dificultad para respirar, por supuesto, con taquipnea, a veces con hiperpnea, con cianosis, con sudoración profusa, con dificultades para mantener conversaciones, que tiene trastornos por la hipoxemia o por la hipercapnia, y manifestaciones de enfermedad de fondo si es que la tuvieran, cualquiera. ¿Cómo se ve con qué se manifiesta el incremento del trabajo respiratorio? Como dijimos recién, con taquipnea, con ortopnea, con uso de músculos accesorios o con aleteo nasal. Cualquiera de ellos. En los chicos se ve mucho aleteo nasal. Van a tener una radiografía de tórax que se va a ver de esta manera. Todo blanco acá, todo blanco acá, acá también, acá el colon elevado, acá arriba está el diafragma, colon elevado. Bueno, ese es un verdadero problema. Manifestaciones de la habíamos dicho, ¿se acuerdan? Acá, en la otra, incremento del trabajo respiratorio. Después teníamos manifestaciones propias de hipoxemia y hipercapnia. En la de incremento respiratorio, todo esto que vimos, fíjense cómo se elevan los músculos, etc. En las manifestaciones de la hipoxemia o la hipercapnia, pueden presentarse así de esta manera, como neurológicos o cardiovasculares. Cambios en el sensorio, sería acá, cefalea, confusión, estupor, mareos, insomnio, inquietud o convulsiones. Si uno tiene hipoxemia o hipercapnia, puede presentar este tipo de cosas. Dentro de los cardiovasculares, taquifigmia o bradifigmia, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, hipotensión, y disnea y taquipnea. ¿Estamos hasta ahí? Estas son las manifestaciones de la hipercapnia. Cefaleas, hipertensión endocraniana, edema de papilas, asterixis, que es el temblor fino,
mioclonía, somnolencia, coma o sudoración profusa. Todo esto es neurológico. Y lo cardiovascular, todas las hipertensiones, hipertensión pulmonar tardía, hipertensión pulmonar, hipertensión tardía, hipertensión sistólica, insuficiencia cardíaca. Todos estos síntomas pueden aparecer cuando aparece la hipercapnia o insuficiencia respiratoria tipo 2. Resumen. Evaluar con rapidez la aparición de los síntomas. Presencia de enfermedad pulmonar cardíaca neuromuscular previa. Todo esto hay que preguntarle al enfermo. Episodios previos de insuficiencia respiratoria. Se dice que todo paciente que haya tenido insuficiencia respiratoria previa es probable que repita en el transcurso de los años. El uso de medicamentos, como son los sedantes, las drogas, cualquiera, barbitúricos, que hayan provocado alguna depresión del sensorio. Exposición a tóxicos, cualquiera de las otras, también aquí también se colocan a las drogas, el uso de medicamentos y otras drogas, enfermedades recientes o traumas recientes. Todo esto hay que evaluar cuando uno tiene un paciente con insuficiencia respiratoria en su primer momento. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Seguimos. ¿Cuáles son las estrategias respiratorias? Las estrategias terapéuticas de la insuficiencia respiratoria. Medidas generales como hidratación, antipirético, los depresores del sistema nervioso central y las medidas específicas para cualquier hipoxemia e hipercapnia. La oxigenoterapia, que ustedes ya la vieron con la licenciada Gotuso, de bajo flujo, cánulas binasales, bolsa con reservorio, alto flujo, tubo en T, nebulizador de alto flujo, ahora se usa mucho esto para el COVID. El tratamiento postural y la ventilación mecánica. Estas son las formas de tratar la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, ¿no? Aquí tiene paciente con cánulas nasales, nosotros denominamos bigoteras, son canulitas nasales que se conectan al oxígeno y bueno, ya la vi con Nuria, con la licenciada. Y esta es una máscara de CPAP, es con su aparatito acá que le pone presión continua a las vías respiratorias, presión continua a las vías respiratorias. Estas son las máscaras comunes, son las máscaras de CPAP y estas son las máscaras nasales de CPAP, que también se usan para evitar la ventilación mecánica invasiva. A esto se denomina ventilación mecánica no invasiva y se da casi todo en estos pacientes que tienen apnea del sueño. Acá hay una cosa que no dice la clase o no está puesto por ahí, pero una cosa es un paciente lúcido y otra cosa es un paciente sedado. Y con el COVID se ve mucho esto también. El paciente que está lúcido, uno puede trabajar, puede mantener un diálogo, puede pedirle al paciente que haga ejercicio, que se siente, que se mantenga sentado. Ahora, cuando el paciente se abandonó a esto, cuando perdimos la batalla acá, el paciente termina sedado y ventilado. Y esto, solo Dios sabe lo que puede pasar. Acuérdense, la ventilación mecánica está bien, salva vidas y todo lo que quieran, pero es muy riesgoso. Le mostraba yo antes, ahora está de moda el helmet o casco que le ponen a los pacientes COVID para no ventilarlo. En su momento, olvídense que algún paciente esté de la manera que está esta señorita, tan pancha con el coso puesto en la cabeza. No hay ninguna posibilidad. El paciente se saca, tira, patea, golpea, escupe. Bueno, eso sépanlo también. Ahora está de moda y acá los argentinos le inventamos algo interesante, porque la peor contra que tenía esto era que estos arneses que se fijaban debajo de la axila eran muy difíciles de sostener, provocaban lesiones, era difícil, digamos, de la coaptación del casco, porque tiene que estar bien coaptado, era difícil de mantener. Pero el paciente acá podía hablar, recibía
presión continua en la vía aérea, no tenía todos estos aparatos que se ponen habitualmente. Parecía un buen invento. Después se dejó de usar mucho tiempo y ahora con el COVID reflotó. Y esto, que era prácticamente desechado como una bolsita de basura, digamos, pasó a valer 60.000 mangos cada cosito de esto. Pero ¿qué hicimos los argentinos? Le pusimos aquí abajo una membrana de silicona y el casco entra, a ver si me entienden, entra así como un gorro, ¡puc! Y acá abajo se fija con la membrana de silicona. No se usa más esto. También se lo puede fijar con esto, pero con esa membrana de silicona ustedes lo que hacen es sellar la parte del cervical y entonces el paciente está más confortable y tiene menos trastorno con este tipo de cosas. Ahora se mejoró esta situación y se están vendiendo como pan caliente estos cascos o Hemlet para la insuficiencia respiratoria ventilatoria sobre todo. Después tenemos ventilación mecánica, que es otro de los tratamientos, como les decía, y las indicaciones son apnea, hipoxemia persistente, hipercapnia progresiva, fatiga muscular o deterioro del nivel de la conciencia. Cualquiera de ellos puede requerir ventilación mecánica. Y acá, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Están todavía? ¿Andan por ahí? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Seguimos? Ya terminamos enseguida, chicos. Ya terminamos enseguida. Decime qué hora es. ¿Qué hora es? 12:45. Ya terminamos enseguida. Después esto le va a quedar para que ustedes repasen. Vamos a las conclusiones. Los pacientes tienen distintas formas de presentación de la enfermedad, de la insuficiencia respiratoria. En el transcurso de la enfermedad, en general, la insuficiencia respiratoria puede aparecer en cualquier momento. Por eso dice que manifiestan distintas características. Algunos procesos se combinan y actúan de forma sinérgica para producir insuficiencia respiratoria. Esto es el famoso cuento de que el enfermo nunca lee nuestros libros. En general, este tipo de cuestiones se puede presentar en cualquier momento y decir, pero este tipo hasta recién estaba bien y ahora está en insuficiencia respiratoria, ¿y qué será que pasó? Y uno piensa en la respiración, perfusión, y está ahogado y todo, y por eso es lo que aclara acá. A veces los efectos patológicos se combinan y actúan en forma sinérgica y producen insuficiencia respiratoria. Esto siempre lo quería preguntar en los parciales. La insuficiencia respiratoria puede ser aguda, insidiosa, recurrente, progresiva y mortal. La insuficiencia respiratoria es eso, digamos. Puede ser aguda, insidiosa, recurrente, progresiva o mortal. O mortal. ¿Me entienden? O sea que es traicionera, digamos. La aguda, como les decía yo, puede ser porque un carozo se le atoró en la glotis. Insidiosa es porque empieza a la tardecita con que le falta el aire, a la noche cuando quiere dormir, el único músculo que funciona es el diafragma, ya no puede respirar, y así se hace insidiosa y ahí aparece. Puede ser que venga a la guardia de ustedes y ustedes lo traten y el paciente esté bárbaro, entonces se descuidan y dicen, me voy a tomar una gaseosa acá enfrente porque trabajé mucho con este paciente. Y él puede volver a entrar en insuficiencia respiratoria porque la enfermedad es recurrente. Y a veces es progresiva, y por más que uno haga todo el tratamiento, sigue progresando, hasta que lo tenemos que ventilar. Muchas veces de esa ventilación con el respirador, el paciente sale, y otras tantas veces no sale, y en ese caso, obviamente, es mortal. Y esto de intubación, que ya lo vimos el otro día, pero acá para mostrarles cómo se introduce el laringoscopio, cómo se coloca, hay que colocar con la mano derecha el laringoscopio en la boca. Y esto les había traído para que vean aquel paciente que vimos hoy, para que ustedes, que están muy atentos a lo que yo estoy diciendo, me digan
¿Qué ven acá? Alguien que me describa este cuadro. A ver, ¿qué ven? Quiero que vean, quiero que me digan. Así descanso yo de hablar un poquito. Hablen ustedes. Y ahí se podría ver, creo que tiene una cánula nasal que no está conectado al ventilador, creo. Y después eso que tiene ahí en la boca, digamos, capaz es para las secreciones o no, no sé exactamente. Sí, está bien. Son observaciones. Estamos observando esto mismo. ¿Quién es? ¿Pablo está hablando? Pablo, sí. Pablo, vos te vas al boliche. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te escucho. Vos te vas al boliche. Bueno, no se va, pero se va menos. Te va a una clandestina. Te va a una clandestina. Y en la barra hay una señorita o un señor, cualquiera sea tu gusto, muy agraciado o agraciada. Lo mirás de arriba abajo y en tu mente se forma una imagen y describís la imagen y decís, mira, qué bueno, qué buena parte tiene, me gusta esto, me gusta el hombro, me gusta la oreja chiquita que tiene, qué sé yo, cosas así. Bueno, en la semiología es lo mismo. La semiología, estás mirando una persona, como vos dijiste, que está en un estado, vamos a suponer que este estado es crítico, vamos a suponer no, es un estado crítico porque está internado, pim, pim, pim. Hay que procurar ver el contexto, digamos, y después ver lo que realmente, describiendo todo lo que vemos. Digamos. Lo que vos dijiste está bien, aparentemente tiene una cánula, no está conectado al ventilador, eso sí, ¿qué más? Lo de la que tiene en la boca, no sé exactamente para qué sería, si es ¿A para qué te la referís? secreción ¿A y eso. esto? ¿A esto? Ajá, Este no es un yo el. tubo orotraqueal. Ese es un tubo, el paciente está intubado. Es un tubo que está conectado acá, que va a donde voy a saber. Está intubado. Esto otro que va acá es la cánula de aspiración. ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? ¿Qué más se ve? Y bueno, y también se podría agregar que evidentemente está inconsciente, digamos, o Sí, sedado, digamos, y está recibiendo, digamos, oxígeno, creo. Por allá atrás se vería el, no sé, cómo, manómetro creo que es, el manómetro. que está Este, indicando, hay otro. ajá, que está indicando ahí que está recibiendo oxígeno, digamos. Sí, claro. Evidentemente esta es la manguera del respirador, ¿verdad? Sí, sí. Esta es la manguera del respirador. Está desconectado en este momento y alguien lo está aspirando. Técnica de aspiración. ¿Ustedes ya vieron técnica de aspiración? Creo que vimos, sí, con la profe, pero como una introducción nomás. ¿Con nuestra profe o en alguna otra materia? Con la profe que vimos ventilación mecánica, creo que habló un poco, digamos, pero creo que eso nomás. Bueno, lo que tienen que ver aquí es que la aspiración obviamente se debe realizar con guantes y todo tapado, adecuado, digamos, pero hay un error aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el error que hay ahí? ¿Qué les parece a ustedes? Pensando críticamente. El paciente está sedado, eso está bien. El paciente está con secreciones, que se van a aspirar. Tiene también aquí un poco de saliva, digamos. También hay que limpiar y aspirar. Y ya llega hasta acá. Estos elementos que son para que la boca no se lesione con la presión del tubo, la fijación del tubo, son gasitas. Tiene una sonda nasogástrica colocada, que es esta que está acá. ¿Y qué más?
¿Qué rol? Piensen ustedes, porque de eso se trata la medicina, de pensar y pensar